La Extremadura del siglo VI estuvo gobernada por dos fuerzas rivales que se disputaron el poder político. La Iglesia católica, encabezada por los obispos de Mérida y Coria, y la corte visigoda de Toledo, sumida en una compleja trama de intrigas y traiciones. Este enfrentamiento tocará a su fin con la llegada de un nuevo protagonista a la península, el Islam. Probablemente o más que en época romana, intramuros, viviendo intramuros, probablemente más diversificada, porque hay que sumar también estos aportes de población a la romana, de suevos, de visigodos, de estas poblaciones germánicas que se están asentando aquí, y luego mucha población desplazada, que también por miedo termina buscando refugio intramuros. Pero son familias que viven muy modestamente. Nos encontramos en el umbral de la casa romana y la tendencia en época visigoda es precisamente a recrecer los niveles de tránsito por los aportes que se van produciendo de las basuras, de los escombros, etcétera, como se puede ver aquí. Entonces, esta columna nos indica el nivel que tuvo el suelo de la casa en época visigoda. Como se puede ver, está sobre escombros y ocultando ya lo que sería la calle romana. A su vez está ligeramente en diagonal, para evitar que se metiese el agua que corría calle abajo, se pudiera meter en el interior de la vivienda. Y si le pasamos la mano, pues comprobaremos que está desgastada de tanto pasar por ella. Los grandes atrios de las mansiones romanas se convertirán en patios vecinales. Esta sería la pauta habitual de asentamiento en esta etapa, en la tardoantigüedad, y es que en los viejos inmuebles romanos van a estar viviendo una serie de familias que compartimentan estos inmuebles para hacerlos habitables. Aquí, por ejemplo, en el corredor de la casa romana, lo que se dispone es un muro para separarse de ese vecino, de una familia que está ocupando 3 habitaciones con la cocina al fondo, y está, a falta del peristilo de las columnas que ya no existen, está colocando postes para tener un nuevo porche. Otra de las características de la ciudad visigoda es que ya no se abastece de agua potable a través de los acueductos, que han interrumpido el suministro, sino básicamente a través de los pozos y de las cisternas romanos que seguían perviviendo en aquella época. Se pasa de extraer el agua con polea en época romana a hacerlo a pulso, tirando con soga, y es por eso por lo que tenemos aquí las marcas de esos trabajos. El hecho de que la basura vaya a los patios, vaya a la calle, que se esté conviviendo con animales, el hacinamiento de familias dentro de la población,
unido a años difíciles de hambruna, por ejemplo, pues provocaban epidemias, como nos dicen las fuentes, pasan a ser ciudades insalubres. Nos encontramos en la cocina de una casa romana, de aproximadamente una estancia de unos 20 metros cuadrados. Aquí en esta esquina se conserva, adosado al muro, una pared de ladrillo de lo que sería el hogar, elevado, con huecos en su parte inferior para poder meter el carbón y sobre la superficie poder cocinar con estrébedes y carbón, como hemos dicho. En época visigoda, en esta dependencia pasa a ser una vivienda con un hogar, una cocina en el centro de estas características que suelen utilizar como solería el ladrillo o el mármol para poder cocinar y hacer pan. Y ahí al fondo se ve, de época visigoda, la utilización de molinos para poder hacer el pan también en casa, cosa que no pasa en época romana porque lo normal era comprarlo fuera. La llegada de población rural a las ciudades colapsa las calles. Se construyen pequeñas viviendas que primero invaden los acerados porticados y cuando no queda espacio se construye sobre las vías. La ciudad de época visigoda mantiene las calles de época romana, pero estrechándolas y han perdido la mayoría de ellas sus pórticos. También se ve una diferencia en lo que son los niveles de tránsito, por haber arrojado escombro, mucho de él procedente del siglo V, de cómo afecta a las casas, y la basura que se está generando ahora en la ciudad, que mucha de ella va a los espacios comunes, como es la calle. Lo que estamos viendo aquí, la calle romana, y una sección donde se puede ver cascote, como este trozo de teja romana, por ejemplo, ahí se ven huesos de estos vertidos domésticos, y esta sería la superficie de las calles de época visigoda. Hay dos tipos de inmuebles. Uno es de nueva planta, que se construye entre los siglos VI y VII, como es precisamente esta vivienda, este inmueble, que arranca desde aquí, que podemos ver aquí su muro de fachada, de un edificio que estaba adosado a la muralla y que está ocupando la mitad de la calle. Esto nos habla de que ya las normativas municipales pues no están en funcionamiento. Este inmueble tiene aproximadamente 140 metros cuadrados, estaba construido zócalo de mampostería alzado de tapial. Que llamamos visigoda, es decir, bajo la monarquía visigoda, pero no son necesariamente una creación cultural de la etnia visigoda que entra, sino que es el reflejo de unas modificaciones locales que se están haciendo desde época anterior, desde época del Bajo Imperio Romano. Esas iglesias son iglesias realizadas con pocos medios, de reducidas dimensiones. Parece ser que fueron unos ábsides semicirculares y van transformándose hacia unos ábsides rectangulares donde se situaba pues, el altar, con un tamaño bastante reducido, aproximadamente una placa de altar de 25 por 25 centímetros, posiblemente no fuera
Entender que este nicho de Mérida, como muchas otras piezas, son modelos que después van a tener su repercusión en otros núcleos hispánicos, como por ejemplo en Toledo. Toledo fue la capital del reino visigodo, pero en cuestión de escultura podemos ver ejemplares que tienen mucha más calidad y que suponen el nacimiento de modelos aquí en Mérida y que después son difundidos al resto de la península. Los iconos cristianos se tallan en las ciudades y su destino son las iglesias urbanas. Las representaciones van llegando al mundo rural, pero con algunos matices. Que van a seguir los mismos esquemas de los talleres emeritenses. Son los mismos motivos, pero ejecutados por unos artesanos del medio rural que hacen cambiar las piezas, que parecen que sean incluso diferentes. Esto ya supone pues que estamos ante un mundo rural donde la difusión de los modelos pues va haciéndose cada vez más tenue desde el punto de partida original. Conocemos bien las características de la ciudad de ese momento gracias a un libro escrito en el siglo VII, un opúsculo, La vida de los santos padres emeritenses, que nos narra la vida y milagros de los obispos que regieron la ciudad, y a partir de ahí nos da una serie de datos fundamentales para conocer cómo era la topografía, cómo era la realidad de la ciudad. Nos habla también del cenodoquio construido por Masona, un edificio fechado a finales del siglo VI, que estaba dentro del conjunto arquitectónico de Santa Eulalia, que es el único ejemplar que tenemos de hospital en toda España de época visigoda, y que, como decía, servía como hospital para enfermos pobres, pero también servía como punto de encuentro, como estancia para los peregrinos que venían a visitar el cuerpo de Eulalia. Este pilar apareció en el edificio llamado Cenodoquio de Mérida, una especie de hospital albergue. Los pilares y las pilastras, que formaban parte de aquella arquitectura, fundamentalmente de las iglesias, pero también quizás de algunas de las arquitecturas distinguidas de aquel momento, de los siglos VI y VII, constituyen los elementos más relevantes de la colección visigoda de Mérida. La nobleza visigoda, incapaz de recuperar Tolosa, su capital en la Galia, decide finalmente establecer la corte en Toledo. Los visigodos siguen manteniendo su fe en el cristianismo arriano, y esto provoca tensiones con la población local y con la Iglesia católica. La figura del obispo masona será fundamental en la relación entre católicos y arrianos, y sobre todo en los conflictos que surgirán entre la corte de Toledo y el obispado de Mérida en el siglo VI, problemas derivados del control de las reliquias que atesora la capital lusitana.
En esta lápida se indica que en la desaparecida iglesia de Santa María se conservaban importantísimas reliquias de Tierra Santa y otras partes del Oriente Mediterráneo, como fragmentos de la cruz de Cristo o reliquias de Santiago, siendo esta la referencia más antigua al santo en toda la península. También indica que entre las reliquias de otros santos ya se recogían las de Santa Eulalia. Esta devoción movilizaba a los fieles en torno a aquellos recuerdos sagrados, lo que despertaba recelos en la corte toledana. En concreto, conocemos la disputa entre Leovigildo y los obispos de Mérida, el obispo Masona, por las reliquias de Santa Eulalia, que era una de las mártires más importantes del occidente mediterráneo. Leovigildo quiere trasladar las reliquias a Toledo, entendiendo que deben estar en la capital, y se encuentra con la oposición frontal no solo del obispo Masona, sino de toda la comunidad católica. Esto va a provocar unos años difíciles para Mérida, unos años en los que su obispo es mandado al exilio. Tras la muerte del rey Leovigildo, Masona regresó del exilio y recuperó la silla episcopal. Recaredo, hijo y sucesor del rey fallecido, decidió poner fin a la división entre cristianos y en el año 589 convocó el Tercer Concilio de Toledo, que fue presidido por Masona. En este concilio, el rey Recaredo y el pueblo godo abandonaron el credo arriano y se convirtieron al catolicismo. La Iglesia católica alcanzó el cenit de su poder y Masona fue una de las personalidades más notables de su época. Bien, nos encontramos en el transepto de la Basílica de Santa Eulalia, justamente entre el altar y las columnas del iconostasis. En esta cripta, siempre según el libro de la vida de los padres emeritenses escrito en el siglo VII, es donde fueron enterrados los principales obispos visigodos de la ciudad, concretamente Paulo, Fidel y Masona. Masona, que se prodigaba en su afán por ayudar a los más pobres y necesitados, prestándoles dinero sin intención de recuperarlo, será protagonista hasta el final de sus días debido a un siniestro personaje llamado Eleuterio. Eleuterio era un archidiácono que cuando Masona, el obispo Masona, estaba a punto de morir, ocupó su lugar de una manera insultante, iba pidiendo las deudas a todos los vecinos de la ciudad. La gente se arremolinó en torno al obispo y se fue a quejar a él. El obispo sanó milagrosamente y fue a Eleuterio y le dijo: tú me precederás. Eleuterio pensaba que era tú me precederás a la hora de la procesión, pero realmente era tú me precederás a la hora de la muerte. Murió 3 días después y dice el texto que Masona sobrevivió algunos meses. Es una anécdota que nos habla de la importancia y de la credibilidad que hay que darle a la fuente histórica del libro de la vida de los santos padres emeritenses.
catedral. Apenas quedan restos arqueológicos y las fuentes escritas son escasas. Solo se conserva un cimacio, que es una pieza de arquitectura utilizada para rematar y voltear las columnas. En el siglo XIX aparece una publicación que afirmaba que el rey Alfonso III quedó maravillado por la calidad de algunas piezas arquitectónicas encontradas en la vieja y abandonada Catedral de Coria. Según esta publicación, el rey decidió trasladar esas piezas a Santiago de Compostela. Me pongo en contacto con mis compañeros de la Catedral de Santiago de Compostela. Le digo que me den información sobre esas piezas, si tienen algún tipo de información, y me dicen que sí, efectivamente sí, aparecen esas piezas y que en el acta fundacional de la Catedral de Santiago de Compostela, en el año 899, pues evidentemente aparece descrito cómo hay piezas, literalmente hablando, dice, radicadas de Cauca. Bien, ¿cuál es el problema? Que para algunos investigadores Cauca es Coria y para otros Cauca no se sabe muy bien qué es. Insisto, de ser así, de ser cierta esa información, a día de hoy hay piezas que están en la Catedral de Santiago de Compostela que pertenecieron a la primitiva catedral. Puede parecer que, ante la falta de restos arqueológicos, durante el periodo visigodo importantes ciudades como Coria vivieran una época de decadencia o falta de actividad urbanística o social. La escasez de monumentos construidos durante esa época pudiera tener otra explicación. Posiblemente porque los visigodos, cuando llegaron a la ciudad, pues encontraron lógicamente una sociedad hispano-romana perfectamente asentada, tanto en instituciones como en la propia administración. Entonces, ellos tuvieron que convivir durante posiblemente 2 siglos pues, con la propia sociedad, y en esa etapa pues quizás no se levantaran excesivos monumentos, excesiva arquitectura, sino que se sirvieran de las propias existentes en época hispano-romana. Apuntados que vemos en esta parte de la nave que claramente nos están hablando de la fase del estilo gótico. Esta nave ha cambiado sustancialmente a lo largo del tiempo, puesto que cuando se hizo la excavación aparecieron unas huellas en el suelo. Sobre esas huellas se han dispuesto estas piezas prismáticas que indican dónde debían ir los soportes de la primitiva iglesia. Posiblemente estos soportes fueran grandes pilares, lo que indica que cada una de las naves, que en ese caso serían 3 naves, lo que actualmente vemos solamente una nave, pudieran ir cubiertos con cubierta abovedada. Cruciformes visigodas, esta estructura en cruz de 4 bóvedas que están coronadas por un cimborrio central, pero
en esta iglesia de Santa Lucía de Alcuéscar se da la particularidad de que este módulo se repite por 3 veces y esta reiteración da lugar a que las cabeceras sean independientes. Es decir, si salimos podemos ver 3 cuadrángulos independientes y esto hace que la iglesia de Santa Lucía de Alcuéscar sea una iglesia diferente. No se encuentran paralelos para la misma y no se encuentra una relación que nos haga situar de una manera clara esta iglesia en una cronología o en otra. No hay datos concluyentes que permitan a los investigadores concretar la fecha exacta de la construcción de la basílica. Es un periodo convulso de cambios y transformaciones. La nobleza visigoda está conociendo los últimos años de su reinado. Bueno, la percepción que se tiene de esta nave parece la de un edificio islámico y esto da lugar a entrar en esta polémica que hay actualmente y que afecta a gran parte de las iglesias visigodas sobre su propia cronología, si son de la etapa del siglo VII o si son de etapa posvisigoda, ya bajo el dominio islámico. Esto pudo ser posible, puesto que hubo parte de la población cristiana que vivió hasta la fase del siglo VII y hasta el 711, cuando se produce la invasión islámica, que pudo proseguir con la fe cristiana, con el culto, bajo el dominio islámico, y no es improbable que en esta etapa que se sucedió al 711 se construyeran iglesias por parte de los cristianos mozárabes. Está abierta esa posibilidad a que